Bueno, estamos con Abelín, el primer podcast y de aquí quién sabe qué va a pasar, porque llegamos en un punto donde nos quedamos sin trabajo. Y puede de que este sea bueno porque puede que pasen cambios y cosa que sí yo quisiera que Abelín y Mikey, que también está detrás de cámara, que hagan algo diferente. Trabajar está muy bien, pero como lo que hemos visto es de que trabajas un día, las 8 horas, el día se acabó. A diferencia, si empiezas un negocio o haces algo diferente, el dinero va a seguir fluyendo. Así que vamos a saber poquito de la vida de Abelín, de dónde viene y cuántos años tienes. ¿Desde el principio? Desde el principio, Ok, yo tengo ahorita 21 años y aquí en Estados Unidos llevo 7 años ya. 7 7 años, años. pero ¿cómo decidiste venir a Estados Unidos? ¿Cómo decidí yo venirme a Estados Unidos? Tenía 14 años cuando yo me vine a Estados Unidos, pero desde que a mí se me metió venirme aquí a Estados Unidos fue desde que yo tenía como conciencia, 10 años, 11 años, yo ya quería venirme aquí. Y 2 veces se lo comenté a mi tío y mi tío nomás no me decían que no, que estaba muy pequeño. Y todos mis tíos no querían que yo me viniera, todos, nadie, ni mi hermano. Pero la cosa es que yo no quería llegar con Glendy, que es tu esposa. Yo no quería llegar con ella, yo quería llegar allá con mis tíos. Pero nunca tuve como El apoyo. el apoyo de ellos de poder venirme, porque siempre me decían que estaba muy pequeño. Pero ya cuando tuve 14 años, tuve unos problemas en la escuela y ya no quise estudiar. Definitivamente dije, no, ya, esto no es para mí. Pienso que la escuela tiene que gustarte para poder enfocarte en lo que estás haciendo, Puede pues. que sí, ¿verdad? Pero una de las cosas, compañeros, ¿verdad? De que dice Abel que no tuvo apoyo de sus tíos, pero la mayoría de personas piensan de que si te vas a ir a los Estados Unidos está muy difícil. A mí me decía mi papá, está muy difícil, vas a sufrir, pero tú vas a sufrir aquí o en la China o en Marte o en Júpiter, de que sufres en Sufres. la vida. Así que él quería irse allá porque tus tíos son en parte buenos, tienen trabajo y eso es lo que pensabas, Eso ¿verdad? es lo que estaba pensando también, pues, por eso fue. Pero siempre me habían dicho que no me. Así como tú dijiste, pues, que porque es muy difícil, que iba a estar muy duro para mí, en tanto en la pasada y en tanto en el trabajo que yo tenía 13 años, 14 años, pues. Pero yo he visto muchos que vienen y empiezan a trabajar, así que eso no sería un impedimento para el venir aquí. Si alguien está viendo de otro país y quiere venirse aquí, hay oportunidades de que se puede hacer, la hacemos. Pero otra cosa también, si tú estás en tu país, también se puede hacer, nomás que hay que ver, hay que trabajar, esforzarse, porque yo he visto que también ahí hay mucho trabajo, Mucho, mucho mucho. dinero. Hay mucho movimiento. Sabiéndolo hacer, yo pienso que en cualquier lado, mientras eres bueno, en cualquier lado pienso que la vas a hacer. Ok, entonces ya al final decidiste, me voy y Sí, ya. de ya cuando antes, yo tenía exactamente 13 años y me faltaban 2 meses para cumplir 14. Entonces dije, mi pensamiento fue, ya no voy a estudiar y quiero llegar antes de que cumpla los 14. Y dije, calculé exactamente un mes llegar aquí a Estados Unidos cumpliendo los 14 años, pues. Y le comenté a mis tíos y fue lo mismo y me dijeron que no. Y ya le comenté a mi hermana y me dijo, vente, vente. Y ya fue como se decidió. Y al principio yo me sentía bien, yo dije como yo hacía ejercicio, yo hacía todo, entonces yo dije, nah, va a estar muy fácil para mí, dije, eso no es nada. Y todos me decían, ¿vas a ir solo? ¿Vas a ir solo? Sí, yo voy solo, yo voy solo. Y ya, al final lo más duro fue dejar a la familia, pues fue cuando todavía tengo yo ese pensamiento aquí en la mente, cuando como que si fuera ayer que tú los hayas dejado y sales de la puerta y te vas, subes al carro y te llevan, pues. Yo me acuerdo ese día que mi esposa, la hermana de Abel, dijo, se va a venir Abel, que se venga. Yo encantado de que se venga. El que quiera venirse, que se venga. Pero la cosa de que venirnos para nosotros a tu edad, como a mi edad, a los 18, es una bendición, es una aventura, no es algo de que algo Sí. te va a pasar. No, esto para mí fue una aventura, el venir también para ti fue una Oh, aventura. muy, muy grande, porque con los que yo me juntaba hasta me cuidaban, pues, porque yo era el más pequeño que yo estaba ahí, y entonces me trataban de como, vente para acá, vente para acá. Entonces me llevaban con ellos y así andaba con los ¿Y el coyotes. proceso de la avenida estuvo difícil o aparte de que es una aventura, estuvo difícil? ¿Viste
lo difícil. Sí, no tanto, para mí no estuvo tan difícil, pero pensándolo bien para otras personas pienso que sí, porque yo miraba a las mamás que llevaban sus hijos y todo, y a los viejitos, eso a mí en la conciencia sí remordía, ¿o cómo Ajá, se dice? sí, sí. Solo era eso, porque en mí yo estaba feliz, pues yo estaba feliz ahí con ellos, pero sí, estuvimos la primera vez, estuvimos en un camión en un furgón, donde nomás tenía una ventanita así arriba, y salimos desde las 2 de la mañana y llegamos al otro día como a casi las 11 de la noche, 11 y media, o sea que estuvimos las 24 horas en ese camión, adentro sin comer, sin nada, sin nada. Pero lo más difícil no era eso, sino que el camión tenía unas barras así, que pasaban entre medio, y dos eran cuatro, y los que estaban en esas barras eran los que tenían suerte o los que estaban a la orilla. ¿Por qué? Porque en ese furgón fácil íbamos como unas 90 personas en ese furgón. Y a la hora cuando pasábamos un retén o algo, esa ventanilla la cerraban. Y duraban como 30 minutos cerrado así. Cuando la abrían parecía como que te hubieras bañado, como que estuvieran mojados, pero era algo horrible. Tú mirabas a la gente y estaba cubierta de agua. Y me da mucha curiosidad todo eso porque, aparte de eso, todos ellos son muy inteligentes, todos los coyotes, todos ellos, o los que pasan gente, o ellos, se necesita mucha inteligencia, pienso, para eso, porque antes de que saliéramos, ellos nos dijeron, si no decimos esta palabra, antes de bajarse o algo, si no escuchan esta palabra antes, nadie se mueva, nadie. Sí, las claves. Las ajá. claves. Bajábamos, como que nos orillábamos, cerraban, la lucecita, había una lucecita roja que prendía así, entonces ya sabían que bajaban esa cosa, y se orillaba el camión, como a los 5 minutos llegaban unas 2 personas tocando, bájense, y nadie se movía, unos así, unas 3 veces pasaban lo mismo, y ya después seguía el camión caminando, y así como unas 4 veces pasó lo mismo. Hasta que yo pienso que pasó algo, no sé qué es lo que haya pasado en el camino. Pero eso fue, eso fue en el segundo camión. Ya después llegamos a donde teníamos que llegar, pero ya bien hambrientos, pero con un hambre. Lo que a mí me ayudó es que yo llevaba un suero y un agua. Es lo que yo con eso pasé todo el día, pues, pero la mayoría estaban muy duros, pero en mí yo estaba feliz, pues, porque yo me sentía bien en ese. Ya llegamos y el siguiente día descansamos, pasamos otro día, cuando llegó un camión con cajas, no sé si son cajas como de fruta, de donde meten las frutas, esas cuadradas, las empezaron a jatear por arriba, pero no sabíamos qué es lo que estaban haciendo, nosotros estábamos ahí. En la noche lo mismo, salimos como a las también 8 de la noche, salimos, nos metieron, pero las cajas como que las modificaron, que estaban tapando toda la orilla, pero adentro era como un agujero. Sí. Un agujero, tenía un agujero, pues. Y la medida de ese exactamente era como tú te inclinas, es como aquí. O sea que tú no puedes pararte, solo ibas agachado. Sí. Y ya nos metieron otra vez. Yo entré entre los primeros. Lo que te hacían, te acomodaban a la orilla, abrías los pies y metían otro aquí. Iba uno aquí al lado tuyo, otro aquí y otro medio entre tus pies. Y así nos jatearon a todos. Así, pero ese sí pienso que fue lo más duro de estar así, porque ya no podías ni pararte ni sentarte. O sea que no tenías nada. Como yo estaba pequeño, lo que me ayudó que yo sí me paraba y me agachaba así. Y ya las demás personas como que se estiraban y todos se estaban quejando, pues, porque nadie se podía mover, nadie. Y ya al final pasamos lo mismo, tocaban y nadie hablaba. ¿Y llegaron a la frontera? No, la cosa que no llegamos en esa frontera aún, sino que íbamos a ir para la frontera. Pero no sé qué pasó, que tal vez le pusieron algo no sé, la verdad no sé qué haya pasado, porque cuando bajamos nos orillaron así como que de rápido, pues, pero en el desierto. Nos orillaron en el desierto. En un desierto había muchos árboles. Nos orillaron y gritaron bien feo todos. El coyote gritó la clave, todos se pararon bien asustados, pues. Y ya no pusieron ni, ¿cómo se llama para bajarse, nada. Nomás todos abrieron eso y bájense todos, nos dijeron. Nos aventaron a todos así.
nos aventaron así a todos, pues, o sea que todos tirándose, todos saliendo de ahí, ya ves que estaba alto. Los únicos que sí estuvo más difícil fueron a los viejitos y a las mamás, eso pienso, porque yo bajé, yo nomás escuché, y yo fui uno de los primeros que salí volando, pues. Y ya nos metimos así entre los arbustos, y el camión salió disparado, pues, y ahí nos quedamos como unas 2 horas tal vez, unas 2 horas estuvimos ahí, y ya al final llegó un carro de ahí, pero pensaron que era un de los policías, y todos se fueron corriendo, pues, y dijeron, no, y volvieron otra vez, llegaron como unas 6 trocas tal vez, nos dijeron que aquí, el que llegó primero nos explicó cómo iba a estar el rollo. Para ellos dijeron, aquí como a unos 2 minutos hay otro donde ellos se van a estacionar. Se van a ir de 8 en 8, se van. Allá van a estar las trocas y todos vamos al mismo lugar, dijo. Ok, ya nos acomodaban, ya de 8 iban así, iban. Nos acomodaron, pero nomás como ibas cayendo, pues, y iban saliendo los carros así disparados. Y nosotros nos quedamos entre el segundo, yo me fui en el segundo carro. Cuando íbamos en camino para allá, el carro se dañó. Se dañó en el medio de la carretera, así en una carretera libre que tú la miras que no tiene fin. Ajá, no tiene fin. Y ya nos dijo, no sé qué, tal vez yo pienso el peso, no sé qué haya pasado. Nos metimos con el carro se metió. Y ahí nos quedamos, pues, o sea que ya nos metió así adentro, atrás de una montañita se miraba la montaña. O sea, la podías escalar, se miraba. Y atrás de esa montaña nos quedamos, pero estaba así vacío, libre. Y ya después como ¿qué será? Tipo un acre, pienso, libre. Ya después ya habían como árboles, mazorca y todo eso. Y ya nos quedamos ahí. Y al final el coyote ahí se quedó. Estábamos esperando el siguiente carro que llegara, supuestamente. Pero empezó a hacer un aire, pero feo. Después como a la hora llegó otro carro, pero solo nos llevó comida. Esto también. Cuando llegó el otro carro, ¿cómo se llama? Nos estaban buscando, pues, el otro carro. Y nadie se animaba a ir. a ver si era el carro o era un policía. Y ya después que yo dije, yo voy a ir, yo y otro, un señor. Y ya que le dije, yo voy a ir, les dije, porque nadie quería ir a ver si era el carro que nos llevaba comida o el que nos iba a llevar, pues. Y yo les dije, yo voy a ir. Entonces ya cuando yo dije a un señor ya viejito, pues yo voy contigo, me dijo. Y ya nos fuimos. Empezamos a ver y vimos. Y ya después nos dijo, él si está silbando es porque es él. Y sí estaba silbando. Y ya lo llamamos y ya nos metió. Pero nosotros pensamos que nos íbamos a ir con él en ese carro. Pero no nos fuimos en ese carro, sino que ahí nos quedamos ahí pasamos la noche, pues ahí. Lo único fue que a las mujeres sí las metieron para adentro ahí en la cabina. Ya los hombres nos quedamos en el furgón. En el furgón, digo, en la palangana, atrás y abajo, pues. ¿Por qué nos metimos abajo? Porque había un aire, pero yo me puse todos los suéteres que traía, yo me puse las camisas, los suéteres que traía y aún así yo pasaba. Me saqué la toalla y me puse la toalla porque había un friazazo, pero horrible. Y parecíamos todos bien acomodaditos así como arrinconándonos todos por el frío. Pasamos la noche ahí, ya nos fuimos donde estaban. Como nomás pasamos el día, comimos y ya nos fuimos, agarramos lo mismo, un microbús ya nos llevó. También ahora sí directo a la frontera. Ya íbamos para Laredo, creo. No. Y ya en ese transcurso todos empezamos a irnos, todo iba bien. Paramos a comer en medio del desierto, todos ahí sándwich y todo. Cuando nos fuimos, el microbús se dañó otra vez. Ese microbús se volvió a dañar. Ya no era el mismo carro, sino que era otro. Pero ahí mismo donde yo estaba ahí. Y quién sabe, o sea que no sabemos por qué haya pasado. Y al final lo mismo pasó, como pasaron unos caballos con personas, se espantaron todos y se metieron en un barranco así. Yo no me fui, yo vi las espinas y yo dije, no, ¿para qué me voy a aventar yo? Y ya se aventaron todos, yo me quedé parado ahí, nos dijeron que no era nada, nomás es que vive gente ahí, pues. Y ya nos salieron todos bien espinados, ya estaban bien espinados por aventarse. Y al final llegó otro carro por nosotros, ya nos fuimos, llegamos al lugar donde teníamos que estar, en la frontera.
pero ya ahí hay como 7 casas, entonces nos dividían a todos. Y ahí en esas 7 casas yo fui donde yo me desesperé porque no me sacaban de ahí, sino que supuestamente estaban sacando a las personas conforme venían. Así los iban sacando. Y ahí en ese lugar yo pasé 2 semanas en ese lugar. 2 semanas. Y la primera semana estuvo bien, la segunda ya estaban sacando gente, ya nos quedamos nosotros, el grupo de nosotros, bien solos nosotros. Se tapó el drenaje y había un espacito así, pequeño, donde tú salías al patio y respirabas, pues. Y en ese ahí pasaba el drenaje y se tapó y ahí salió todo y ya nadie podía salirse, pero se puso feo. Hasta como 3 días pasó así el drenaje. Ya hasta después que llegaron a arreglarlo y todo, pero yo ya estaba bien desesperado, que yo llamé y dije que ya quiero salirme de aquí, pues yo llamé a mi hermana, a Glendy, para que ya me sacaran de ahí y ya estábamos tratando de que me sacaran y que me entregaran porque yo era menor de edad. Pero ya el siguiente día me sacaron ya con el grupo, con el grupo nos sacaron y ya nos llevaron a la frontera, ya pasamos el río. Bueno, fuimos a una casa por la noche, pasamos allá y ya ellos iban y regresaban para ver si estaba libre. Cruzamos ya en la mera mañana, cruzamos nosotros el río. Y ya después caminamos como ¿qué será? Unas 6 horas para Levantón donde estábamos. Ya había entrado ya a Estados Unidos. Ya habíamos entrado, ahí todo bien. Y desde ahí, desde Guatemala, desde donde yo estuve con mi grupo, desde donde me recogieron, es mi mismo grupo con quien yo llegué a Estados Unidos, entrando a Estados Unidos. Ya después de Levantón fuimos a una casa, pero esa casa es grandísima, enorme. Todos los carros entraban así por atrás igual. Cuando tú entras, pero está enorme, pero está vacío, no hay nada, y lo único que tú ves es gente. Toda la gente está alrededor, en todas las paredes, cualquier pared que tú encuentres para arrinconarse, estaba lleno de gente. Abría los cuartos y estaban llenos de gente esa casa, pero estaba grande. Pero mucha gente, no sé, unas 100, 120 personas habían tal vez ahí. Y lo que a mí me impresionó fue que antes de que cruzáramos nos dijeron, ya están ustedes en Estados Unidos, ya van a comer mejor que aquí, dijeron. Ya les van a dar buena comida y allá ellos... Y no fue así. Y no fue así. Yo estuve ahí 3 días ahí en esa casa y desayunábamos pizza, almorzábamos pizza y cenábamos pizza. Una pizza, una. Solo una te daban. Un pedacito. No, o sea, una porción, una. Ajá, Un pedazo, triángulo, pues. Es lo único que te daban, y un vaso de agua, un bote de agua, pues. Es lo único que te daban. Ahí, y igual ya estaba bien desesperado. Y lo único que ahí fue donde a mí me separaron de mi grupo porque llegaban y llegaba una señora y solo decía tú y tú y tú y tú y tú y tú, vámonos, que yo soy viaje, ¿te quieres ir o te quedas? Y se iban pues. Entonces cuando ya les tocaba, cuando entraron ahí al cuarto donde estábamos, señalaron a todos, menos a mí no me señalaron. Mi grupo peleó para que yo me fuera y no, dijo, o él se va o ustedes o todos se quedan. Y ya, pues ellos se fueron. Yo fui el único de mi grupo que se separó de todos. El único, yo fui el único. Y ya todos se fueron. Y ya no supe yo nada de ellos hasta que yo llegué aquí. Ya luego pasaron como unas 6 horas. Ya llegaron otra vez, y ya señalaron a todos. Y yo no me había dado cuenta hasta que llegó, porque todos reclamaron. Todos los que estaban ahí conmigo, eran como unas 7 personas, todos eran viaje especial que no tenían que cruzar el desierto. El único que tenía que cruzar el desierto era yo, y ya todos eran viaje especial, como que ellos los llevaban en un camión y pasaban el desierto sin caminar, pues. Sí. Ellos pagaron más y la señora les dijo, o se quieren ir o van a tener que esperar 2 meses aquí para poder irse en el viaje especial. Y nadie quería esperar 2 meses, pues ya que ya querían pasarse. Y ya nos fuimos todos. Fuimos en el desierto y ahí fue, pienso que lo más duro que yo había sentido de todo el tiempo que me arrepentí de haberme salido de casa. De casa. Ahí extrañé todo. Todo. Extrañé todo. Ahí sí deseaba un pan, todo. Pero al final, ¿cómo se llama? Pienso que todo tiene un propósito, o no sé cómo esté. Y veníamos todos tranquilos, pasaron la primera noche, el primer día tranquilo.
La segunda noche es ya, o sea que nomás caminábamos y caminábamos todo el día caminábamos y descansábamos como 15 minutos para comer y otra vez a caminar y otra vez a caminar. Y ahí donde ya se estaba desgastando mis pies, ya mis zapatos ya los sentía bien caliente, mis pies, mis rodillas, ya como que ya me estaba pegando el sueño. Cuando tú caminabas ya la segunda noche ya no había agua más que iban a ellos a los charcos y todo, ya de esa agua tomabas. Y la segunda noche íbamos y cuando tú ibas en la oscuridad ya no mirabas a la persona, lo que tú mirabas era nada más la sombra de ellos, porque la luna puede ser que alumbra, pero ya no mira sus caras nada, sino que es como que fuera una sombrita negra y van caminando así. Y así mirábamos y lo único que hoy también lo que a mí me ayudó fue que antes de salir de ahí nos quitaron los teléfonos, todo lo que teníamos, billeteras, todo, y lo dejaron en una mesa. Y yo tenía un pasamontañas y guantes, me lo quitaron también. Todos nos quitaron todo ellos se lo quedaron. Y antes de salirnos, cuando nos salimos, yo esperé que todos salieran y yo agarré todas mis cosas otra vez y me los volví a meter y me llevé el pasamontañas. Y yo me fui con todas mis cosas, con el teléfono me lo llevé. Y así lo que hice ya en las noches, cuando ya no se miraba nada, sacaba mis guantes y el pasamontañas. Porque cuando caminábamos, como no mirabas, como todos iban así abriendo arbustos, y habían arbustos bien grandes donde y te pegaban en la cara, pues. Y entonces eso fue lo que me ayudó. Y también una vez estábamos caminando y los nopales cuando te topaban aquí era un sufrimiento y no podías parar, más que caminabas y ibas sacándolas. Así. Ya después, yo ya sentía ya la presión, ya estaba, ¿cómo se llama? Bien cansado. Y ya nomás faltaba para mi cumpleaños un día. Un día faltaba para mi cumpleaños. Y al final, caminando, solo miraba a las personas que como que ya iban 2 días, no. Ya iban 3 días y 2 noches ya llevábamos. No, perdón. ¿Cuánto llevamos? Creo que eran, sí, porque era, oh, no, íbamos un día y 2 noches. Íbamos. Ya íbamos para la tercera noche, creo. Sí, algo así, 3 noches y 2 días, como yo diré. Y ya después solo miraba que ellos estaban brincando. Brincaban así poquito, brincaban. Y a mí se me hizo raro, porque ¿por qué están brincando? O sea, que yo miraba a todos que estaban brincando porque hacía uno y así se iban. Entonces yo hacía lo mismo que ellos, pero no sabía por qué estaban brincando. Yo nomás empecé a brincar para brincar, pues. Y yo me di cuenta hasta después que por qué estaban brincando, porque habían unos hoyos de animales, de tuzas, bien grandes. Y yo brinqué y se fue uno de mis pies en el hoyo de tuza y mi rodilla fue el que pegó y sufrí ahí cuando Híjole. caí, la mera rodilla pegué contra la tierra y todo, pero me dolió bien feo que yo no podía levantarme. El que estaba atrás de mí nomás me agarró y me levantó así y seguimos caminando, pues. Nomás, y yo iba así, sufriendo. Íbamos caminando, pero como ya teníamos espinas en las rodillas, más se sentía, ya no era tanto el dolor, sino que el ardor que estaba por dentro de las espinas y todo. Y seguí caminando, pero ya estaba arrastrando los pies, ya estaban las últimas. Ya la última noche, pasando el siguiente día, el día antes de mi cumpleaños, íbamos, todos ya estaban bien cansados, todos estaban mal. Y ya nomás nos faltaba como 3 horas o 2 horas, nos dijo el coyote, que para llegar al Levantón. Ya estábamos bien cerquita, se miraba luego, o sea que tú lo miras lejos, y ya se vas poquito, se va acercando. Llegamos en una como tipo cruz, un camino derecho, luego cruce, y había una barda bien grande. Y yo dije, pues, ¿cómo vamos a pasar eso? Y ya nos orillamos poquito y había como un hoyito así por debajo. Ya después pasamos todos ahí. Yo me quedé hasta atrás y había uno que traía una mochila. Y yo me pasé enfrente de él, y cuando él pasó no se quitó la mochila. Y cuando él pasó, topó la barda esa y la barda empezó a moverse así. Y todos estaban en la esquina, todos ya se habían ido. Y yo estaba ahí donde está el coyote, o el que pasa gente. Y lo regañó bien feo, pero lo regañó bien feo. Feo. Y ya después lo que hizo el coyote, en los baldes de agua que él tenía, ya le había echado un líquido.
algo rosita, entonces los baldes ya eran rosas. Y nos dijo, nos acercamos, fuimos a la esquina. Y nos dijo, métanse atrás y acábense toda esta agua, ahorita voy por más. Esperó que nos acabábamos el agua y se llevó los 2 botes. Se fue el coyote, pero como ya en ese rato, ¿cómo se llama? Ya estaba cansado, ya Sin fuerza, sin fuerza, sin nada, esperando que no llegara el coyote para descansar más. Porque tú caías y como que te quedabas dormido y nomás escuchabas algo y te levantabas rápido. Y ya nos acabamos todos el agua y él se llevó los 2 baldes. Todos se empezaron a dividir. Nosotros nos metimos atrás de un arbusto bien grande, bien alto. Nos metimos nosotros porque había uno menor de edad igual conmigo y ya nos metimos yo y otras 2 muchachas atrás y ya los demás estaban por ahí, acerquitas así, todos atrás. Cuando pasaron como unos 5 minutos tal vez, cuando empecé a escuchar que se pararon todos empezaron a parar y empezaron a correrse. Pero yo dije, ¿por qué? Y ya cuando levanté yo la mirada, así de lejos se miraban todas, unas 6 patrullas que venían corriendo así. 6 patrullas venían, pero bien durísimo. Y todos se corrieron, todos. Y yo ya estaba bien cansado y yo dije, no, ya, si me agarran aquí, qué bien. Aquí dije, se acaba. Aquí se acaba, ya fue. A la vez por ser menor de edad, yo sentí una paz. Porque yo en mi corazón ya estaba muy mal, ya estaba en las últimas, ya no podía, ya no sé qué hubiera pasado si hubiéramos seguido caminando porque yo ya estaba en las últimas. Ya estaba bien mal, o sea que hubiera dado todo mi esfuerzo aún, así, pero no sé por qué pasan las cosas. Y al final todos se corrieron, el otro menor de edad no se corrió conmigo, él no se corrió y una muchacha, ya todos los demás se empezaron a correr. Así se miraban cómo se estaban moviendo todos los arbustos. Y yo me quedé sentado y esperé donde ellos llegaron así cerquitas. Y enfrente del arbusto así, un poquito más. Ya después sacaron como una luz bien grande del carro, enorme la luz, y nomás alumbraron así como que fuera un sol, que se miró todo, se miraba todo. Al sol lo hicieron una vez así. Hicieron así y pum, apagaron todas las luces. Todo apagaron las luces del carro de todos. Y dijimos, qué raro. Se quedaron todos callados. Y todos estaban allá así corriendo. Cuando menos escuchamos que parecían unas balas. Parecían como venados. Que tú ni los alcanzabas a ver, pues. O sea que como si ellos supieran el camino. Ajá, como un laberinto, pues. O sea que ya saben todos dónde ir. Y así parecían todos. Y todos se fueron como sé que serán unas 16 personas iban atrás de ellos, así, corriendo. Y ya no se escuchaba nada con nosotros. Nosotros nos quedamos acostados. Y nosotros dijimos, pues ya nos salvamos, dijimos nosotros. Cuando menos acordamos, uno de migración brincó el arbusto donde estábamos nosotros. O sea que lo brincó, no sé cómo lo había brincado. Porque lo vimos cuando así en la luz de la luna, que brincó y nos alumbró y nos agarró a todos así. Con la luz en la cara, ya así bien, se nos fue la visión de una vez con la luz, como estaba muy fuerte, nos agarró a todos ahí, pues a los 3. Y yo ya estaba feliz, yo dije, no, pues ya la libré, yo sentía una paz aquí, como que un alivio bien grande, no tanto por los demás, sino que por mí, porque yo ya estaba bien mal, porque yo en mí ya no iba a poder caminar, pues. Hubiera dado todo mi esfuerzo aún, pero aún así hubiera estado mal. Ajá. Y yo dije, no, pues no los agarraron. Como a los 5 minutos todos llegaron bien sin correas, todos amarrados así en fila. A todos los agarraron, a todos, ninguno se escapó. El único que se escapó fue el guía. Fue el único que se escapó. Pienso que ya él ya sabía, pues, porque se movió. Él se fue directamente, pues, él ya no iba a regresar, pues. Y ya al final llevábamos mucha hambre nosotros. Y yo le dije al de inmigración, me acuerdo que le dije, tengo mucha hambre. Tenemos mucha hambre, le dije. Tengo mucha hambre y lo vi pues de que sacó su lonchera. O sea que ya ves aquí cuando te llevan tu lonche. Él sacó su lonchera y nos dio unas palomitas y nos dio su comida de él. El de inmigración nos dio su comida a nosotros 2. Ya los demás iban atrás de la palangana porque nosotros como éramos menor de edad, pienso que nos metieron adelante con ellos. Llegamos
y nos llevaron a todos. Llegamos ahí en la estación, cuando miramos estaban todas las hieleras, todas así. Yo me imaginé que eran las hieleras porque tenían un aluminio y los ojos rojos, pero rojos, rojos, o sea que literal como que si tú vieras una persona que ya no, o sea que ya no son blancos, sino Ajá. que están rojos, rojos, Sí. pero como que fuera sangre. Todos, todos. Ya pregunté por qué, pero dijeron, oh, porque está muy frío adentro. A mí me metieron ahí, estuve un día ahí en la hielera. Nos sacaron, ya después nos sacaron uno por uno porque nos empezaron a preguntar. Y nos dieron un sinfín de preguntas que tú al final sentía una paz, pero esas preguntas como que te atormentaban, todas esas preguntas. Nos sacaron de ahí al siguiente día y nos llevaron a todos a un albergue. Éramos como unos ocho menores de edad. Y lo que a mí me dio más curiosidad fue que a los mexicanos, o sea que mexicanos, solo mexicanos, los dejaron como en una iglesia vieja. Fueron los primeros que ellos bajaron, eran como cuatro creo, cuatro o tres, no me acuerdo muy bien. Y los dejaron, se parquearon enfrente y vimos nosotros ese lugar y dije, ¿a poco nos vamos a quedar aquí? Y era una iglesia vieja, vieja. Y ya nomás mencionaron Nombres. nombres y preguntaron que si eran mexicanos porque preguntaron, ¿de dónde son? Oh, somos de México. Ok, bájense. Ya los llevaba, salía uno y los metía. Se metieron. Ya después a nosotros, quedaron nosotros cuatro. Llevaron a uno en un lugar, pero ya era como una casa, ya era así un lugar más bonito, más presentable. Al otro igual, pero nos llevaron en diferentes lugares. Y a mí, los últimos, nosotros dos, ya nos llevaron a otro albergue más grande, enorme, pero ese como que sí era nuevo. Tú entrabas y eran casas nuevas, nuevas. Entramos, ya nos dieron y ya después nos llevaron a una casa, porque eran como 7 casas que hay ahí adentro, en ese albergue, 7. Y ya nos llevaron, nos dieron el cuarto, nos dieron las reglas y todo, pero ahí te trataban como rey, como que tú eras la prioridad, pues, o sea que En parte sí. tú eras ahí alguien que tienes el control hasta de los que te cuidan. Porque bien me acuerdo que una Se pueden vez quejar. se pueden quejar, o sea que nosotros, bueno, como éramos menor de edad, me acuerdo muy bien que hubo un problema con un staff, ellos le llaman staff, con un menor de edad, y el menor de edad hizo una carta, lo envió, y al siguiente día ya no llegó el staff. Yo ya no lo volví a ver desde ese instante y no lo vi ahí con nosotros, ni en otras casas. Ok. No sé, Llegaste ahí y ya, ¿cuánto tiempo estuviste y ya saliste, verdad? sí, ganó, estuve ahí exacto un mes estuve ahí, sí, un mes exacto. Mi cumpleaños yo la pasé en el desierto, y en el desierto, y al siguiente día, en la madrugada esa, fue donde me agarraron. Ya de ahí, un mes estuve ahí, me sacaron, y ya fue como yo llegué aquí a Los Ángeles. Pasaron 2 meses salió un 14 de febrero, me acuerdo, y llegué aquí como febrero, marzo, a finales de abril. Finales de abril fue como llegué aquí. Y así fue la trayectoria de Abel en la pasada, pero es muy difícil, sí. Yo puedo comentar poquito, de tanto caminar llegas y te apagas y te dicen levántate y otra vez a caminar, pero está bien feo. Entonces vienes y ¿cómo ves el cambio? O sea, ya, ¿cómo ves el Sí, panorama ya? muy diferente. Muy diferente la comida, todo era demasiado diferente ya, todo, o sea que para mí era muy, muy distinto todo. Y al final yo pude entrar porque me mandaron a estudiar, o sea que sí, como menor de edad, sí pude pasar, pero con permiso de ellos para que yo viniera aquí a estudiar, pues. Entonces yo fui a estudiar a 3 años, estudié, 4 años exactos estudié. Y, y ya, trabajando solo sábados. Solo sábados. Solo sábados, pero estuve un año cuando muy llegué, un año solo trabajando sábados y domingos. Solo sábados, un año y medio, solo sábados y domingos. Pero sí era la comida muy diferente, hasta la primera semana me hizo daño toda la comida a mí. Pero estudiabaste un año así, ¿verdad? Pero ya los últimos 2 años trabajabas de noche y de día ibas a Sí, escuela. ya cuando entré a la high school,
Y solo empecé a buscar trabajo para trabajar nada más 3 días, tres días o 2 días, yo quería, para trabajar 2 días y 2 días en fin de semana. Ese era lo que yo pensaba. Pero ya después cuando entré trabajé en una taquería, entonces mi hermana era la que ella llegaba a recogerme y me llevaba al trabajo. Y en la noche, en la madrugada, ella llegaba por mí. Yo en la escuela, yo me levantaba a las 6 porque llegaba un bus ahí cerca de la casa, como a las 6:35 pasaba el bus. 6:35 llegaba a las 7 y salía de la escuela a las 2:50 más o menos, 2:50. Y ahí ya estaba mi hermana esperándome a mí, pero ya no llegaba yo a la casa, ya llevaba ya la ropa Directo del al trabajo, trabajo. ya llegaba directo al trabajo. Y así estuve como unos 3 meses así, hasta que me desesperé bien feo, nomás agarré dinero y me compré un carro, pues ya quería mi... Desde que empecé a trabajar ya vi dinero y dije, no, quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro. Y así fue como compré mi primer carro, pues. Costó, no me acuerdo, como 4,500 creo que Ajá. costó mi primer carro. Era un Honda Civic 2007. Todavía me acuerdo, 4 puertas. Entonces ya después ahí ibas al trabajo, ya tú te movías solo. Ya me movía solo. Y lo malo fue que, bueno, no sé, para mí, o pienso que, no sé a quiénes les hayan pasado, pero aún así aquí a mí no me gustó la escuela, pues no pienso que le haya echado tanto esfuerzo a la escuela, más que como trabajaba y cuando yo vi el dinero ya dije, no, de aquí soy, dije, no más vi dinero y dije, no, la escuela no es para mí, lo que yo quiero es trabajar y no más dinero, ya viendo el dinero tú como que le pones Ujú. más empeño pues a trabajar y ya no trabajaba 3 días, sino que ya empecé a trabajar 4 días, llegué a trabajar 5 días y hasta llegué a trabajar los 7 días y estudiando, pero llegaba yo a la escuela mal, Acabados, ¿verdad? Ya mal. a dormir en la A escuela. dormir. Yo llegaba a la escuela hasta nomás para presentarme y a dormir. Y los maestros se impresionaban pues que por qué yo llegaba a dormir hasta que una vez un maestro, me acuerdo muy bien, él me molestaba mucho a mí cuando yo me quedaba dormido. Era el último periodo, era el último periodo más duro para mí porque ya estabas en las últimas. Y cuando él me molestaba mucho, pero aún así nosotros hacíamos las tareas, hice varios proyectos. Ya después, una vez él me sacó, pasaron mucho tiempo hasta que él me sacó y me preguntó que por qué yo me quedaba dormido todos los días en ese periodo. Y le conté pues y le dije, no, porque yo estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Y dónde trabajas? No, pues trabajo en una taquería. ¿Y cuántos días trabajas? No, pues trabajo 5 días. ¿Y a qué hora sales? Y me preguntó pues a qué hora salía. Y le dije toda la verdad. Yo entro a las 3 y salgo hasta las 2 de la mañana, le dije. Y se quedó así impresionado pues. Desde esa vez, el profesor el siguiente día jamás, jamás me volvió a molestar cuando yo me quedaba dormido. Jamás, jamás, jamás. Yo, o sea que aún así yo hacía las tareas, pero yo no le ponía atención a lo que él estaba diciendo, pues. Pero jamás, jamás él me volvió a molestar cuando él supo. Y ya pasaron como un año y una vez un amigo de nosotros ah, era más pequeño, entonces el siguiente año él le tocaba ahí. Hasta que él nos contó que él nos ponía de ejemplos a nosotros, que nosotros trabajábamos y estudiamos y aún así entregamos proyectos y no nos quejábamos. Y dice que siempre nos ponía ¿cómo se llama? De ejemplo Ujú. a todos los que estaban ahí. Y así fue como 2 años estuve así. Y Y, vino la pandemia también. y vino la pandemia. En ese tiempo la pandemia, para mí, trabajando fue la mejor, pienso. Y fue en el tiempo donde yo hice más dinero ahí en la pandemia. Porque como todo fue en computadora, lo que yo hacía, yo pagaba a alguien más para que ella entrara a mis clases. Entonces yo ya no necesitaba, ¿cómo se llama? Ya no íbamos físicamente, sino que todo era virtual, Solo todo era y computadora. las tareas y todo. Entonces ella se encargaba, pues yo le pagaba a alguien más para que entrara a mis clases y hiciera mis tareas. Y yo tuviera más tiempo para trabajar. Entonces, como vino la pandemia, ya varios restaurantes cerraron. Y esa fue la única taquería que estaba abierta.
Y lo que hicieron los dueños, empezaron a abrir desde las 9, porque nosotros abríamos a las 3 y ellos empezaron a abrir a las 9 de la mañana y cerraban hasta las 2 de la mañana. Y yo trabajé, nos turneábamos. Bueno, esos días yo trabajaba 4 días desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. 4 días. Ya los otros 2 días solo descansaba en la mañana y ya en la tarde llegaba. Era así como yo estaba trabajando. Entonces yo trabajaba más de, no sé, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 17 horas. 17 horas diarias, pongámosle. Uh-huh. Y ya, así estuvimos en la pandemia mucho tiempo. Por eso te digo, fue que en el tiempo que yo estuve, que hice más dinero para mí. Para mí es hacer mucho dinero porque tenía como 17, creo. 17, 16. Se me hacía mucho dinero porque a mí me pagaban 125 me pagaban. Desde las 3 a las 2 de la mañana, 125. Y por ir en la mañana eran $50 más. Entonces yo hacía 175. Y eso era mucho dinero para ti. Era demasiado dinero. O sea que yo en la semana yo sacaba como 800. Yo me sentía bien yo con 800 y aún así, pongámosle, yo pagaba por mis tareas y todo, pero era muy poco. Pero sí, para mí fue en el tiempo donde yo pienso que ahorré más y hice más dinero en ese tiempo. Ganando menos. Y terminó la pandemia, todo volvió otra vez dijeron que iban a volver a la escuela y ya no volviste. Oh, sí, terminó la pandemia. Pero antes de que terminara la pandemia, ¿cómo se llama? Los dueños, todavía me acuerdo porque el Mikey ya estaba en ese tiempo ahí conmigo, él ahí trabajando. Los dueños se quisieron ir a México y como nos tenían confianza a nosotros, entonces nosotros íbamos a la casa, entregábamos dinero, hacíamos todo nosotros. Por 2 semanas estuvimos trabajando desde las 8:30 hasta las 2 de la mañana. Todavía me acuerdo muy bien, 3 de la mañana porque a veces llegaba gente y nosotros, o sea que hay gente, nosotros nos cerrábamos. Aunque se cerrara a las 12, si llegaba más gente, porque eran los únicos lugares que estaban abiertos. Aunque cerrara a las 12 y había gente, yo no cerraba. A la 1 nos íbamos nosotros. 2, 3 de la mañana salíamos nosotros de trabajar, 3. Solo llegaba a la casa a bañar y a dormir. Como que llegas bien adolorido, llegas, te bañas y quedas como nunca. Despertaba al siguiente día y nomás a cambiarme, a comer y salir otra vez. Y así estuve 2 semanas. Todavía me acuerdo que el último día, domingo, ya estábamos cansados porque ya estábamos muy, muy cansados. El trabajo, pienso, por el sueño. Llegaron los patrones y ya nosotros dijimos, no, pues ya se acabó ya. Y nos dijeron, no, si nos hacen el favor de quedarse un día más. Y nosotros nos miramos con el Mikey, no, pues sí, está bien, ustedes vayan a descansar, ustedes no se preocupen por nosotros, pero bien. Pero estaban acabados. Ya estábamos acabados y aún así les dijimos a ellos que nosotros lo vamos a hacer, no se preocupen. El lunes sufrimos demasiado, el lunes hubo una venta estuvo muy buena y éramos nosotros 2 nada más. Él era el cajero y yo era el que estaba haciendo los tacos y en la plancha. Y todavía me acuerdo que cuando ya cerramos, de lo tanto que cansados estábamos, cerramos y nos sentamos adentro y nos quedamos como media hora dormidos enfrente. Como media hora despertamos, ya, ¿qué pasó? Y hasta que nos acordamos pues que teníamos todo sucio. Miramos para atrás y era un tiradero, pero sucio. Ya nos fuimos, lavamos, todos salimos de ahí como hasta las 3:30, tal vez 4, casi las 4, porque éramos nosotros 2 y era mucho. Ya así pasó, ya se terminó. Ese fue lo más, pienso que en el tiempo donde yo nunca voy a olvidar esas 2 semanas. Ya después se acabó la pandemia y volvimos a la escuela. Ya era el último año de la high school mía. Cuando empezamos, pero ya no era igual. Ya, o sea que ya habían pasado 2 años de estar bien, de que no estás estudiando, de que ya de un día para otro te digan ya tienes que regresar a la escuela. Para mí se me hizo muy difícil, demasiado difícil. Íbamos y al final no entramos en el primer periodo a veces, y hasta el segundo periodo con el Mikey. Y ya después,
como nuestros horarios cambiaron de trabajo, entonces ya no entrábamos en el último periodo porque teníamos que ir a trabajar antes. Ya entrábamos como a las 2, creo. Entonces nosotros nos salíamos en el último periodo no, para irnos a trabajar, pues, Ajá. para irnos a trabajar. Y al final ya faltábamos un día, ya no íbamos un día, solo íbamos 4. Después faltamos 3. 2, después 3, después 4. Y ya después ya no volvimos a ir. Y mi excusa mía fue de que... En como- ese tiempo compramos la casa, ¿verdad? Ajá, sí, en ese tiempo fue que se compró aquí la casa. Y por eso digo que esa fue mi excusa mía. Yo me salí de la escuela, fui a traer todos los papeles porque me iba a mover a la high school que está aquí cerca. Y dije, no, pues voy a tomar una semana y ya voy a trabajar toda esta semana, todos los días. Y ya la siguiente ya nomás trabajo 4 para ir a la high school. Y pasó la semana y dije, no, voy a agarrarme otra semana y ya nunca volví a ir a la high school. Sí, porque en la escuela, si ahí no nos hubiéramos movido para acá, hubiera sido una obligación mandarlo, pero como nos movimos aquí, ya no fue a la escuela, entonces eso en parte te salvó. Pero ya llega el tiempo donde ya no quisiste seguir en la taquería, en la lonchera. Sí, ya, ¿cómo se llama? Ya no quería ir, ya había cambiado todo, era muy diferente, a nuevos trabajadores, cambió todo empezó a cambiar y ya los últimos días ya no era tanto el ir a trabajar porque yo trabajaba con gusto, o sea que a mí me gustaba lo que yo hacía, no era tanto por el dinero, ya no lo hacía porque ya mentalmente ya no lo hacía por el dinero, sino que a mí me gustaba como ver a la gente, o sea que me gustaba atender, me gustaba lo que yo hacía, a mí me había gustado tanto lo que yo hacía, pero ya de una rutina diaria y que ya después de que te estén molestando así, de que cambien todo como estaba, de que ya no te dejen trabajar a gusto, ya pienso que es muy... No, y aparte, mira, una rutina está muy bonito, pero a mí no me gusta la rutina. Eso es... La rutina es muy malo para mí, el que tú vayas a un lugar siempre, a diferencia de la construcción, en diferentes lados, y comes diferente, todo es muy diferente. Eso sí, porque todavía ya después cuando salí, ya le dije yo, ya no me sentía a gusto, ya les dije que ya no voy a ir. Y me dijo que estaba bien, la familia pues sí se puso triste, se pusieron tristes cuando yo me salí porque yo estuve ahí 3 años desde pequeño, pues estuve Ajá, 15 desde años, pequeño. 15, 16, 17, 18 años, casi 4 años estuve ahí trabajando con ellos, o 3, no me acuerdo. Y lo bueno que te dieron la oportunidad porque eras muy pequeño, pues. Ajá, sí. Oye, pero entré yo con mentiras ahí, pues, es que me preguntaron cuántos años tenía y yo dije que tenía 18 años. Y ya fue como entré, pero ya al final yo les dije, pasaron como unos 6 meses que tú no tienes 18, me dijeron. Dinos la verdad, tú no tienes 18, me dijeron. ¿Cuántos años tienes? Ya les dije que tenía 16. Le dije, ¿tienes 16? Sí. Y ya me trataban, o sea que yo era el primer trabajador que entré con ellos. El primero, o sea, ya habían tenido otros trabajadores, pero no que tanto que les haya durado tanto. Pero yo entré ahí sin saber nada. Yo no sabía ni cómo voltear una tortilla ni nada. Yo no sabía nada. Ahí fue como me enseñé, ellos me enseñaron todo y ya hacía todo. Ya que yo me salí, pues no era tanto porque por el dinero ni nada, sino que ya no me sentía yo a gusto. Yo ya no estaba a gusto y también me acuerdo que el último día me ofrecieron más, el doble de lo que, digamos, de lo que yo ganaba. Me ofrecieron el doble por quedarme. Ujú. Y les dije que no, que ya no era por el dinero, ya quiero hacer cosas nuevas, ya de ahí yo me voy a quedar y ya va a ser muy diferente. Le dije, ya no quiero, le dije, ya no quiero que me reprochen nada, ya no quiero nada. Ya ustedes tranquilos y yo tranquilo, ya cada quien. Pero y al final se pusieron mal porque cuando nosotros estábamos, podíamos hacer nosotros todo sin que ellos estén, pues. Eso. Mira, Sin que una ellos... de las cosas que buenos trabajadores, así como Abel, que le querían dar el doble de dinero, imagínense, porque eran buenos trabajadores. Yo estuve en esa época porque se iban de vacaciones. Ajá. Ustedes hacían todo y sin ningún sin problema ninguna ellos llamada ni nada. venían y todo seguía marchando como si ellos estuvieran. Ajá. Entonces, por eso te ofrecieron más dinero. Me ofrecieron más dinero. En parte, una de las cosas hubiera estado bien, pero otro no te sentías a gusto. Es lo que dices, pero en parte digo, ¿por qué
hasta ahora, sabiendo que eres bueno en eso, ¿no pusiste una lonchera o algo? ¿Nunca pensaste en eso? Es muy difícil. Pienso que, no sé, yo lo hacía porque me gusta, pero si yo hiciera en un futuro algo así, yo nunca metería las manos. Oh, eso sí, sí. Nunca, nunca. Porque al principio, para empezar bien, que la gente te conozca, tienes que meter las manos. Y eso es lo malo cuando tú metes las manos porque la gente ya va a llegar a buscarte a ti, ya va a querer que tú les hagas la comida, ya no nadie más. Eso me di cuenta también ahí porque el que era mi patrón, demasiada gente, como él lo empezó, él lo daba como él quiere, como él los hace, la gente lo llegaba a buscar a él, pues. Entonces para ellos, si no estaba alguien como él, Era feo. era feo, siempre. Y como a mí yo me enseñé igual que él, entonces todo salía bien. O sea que nosotros fuimos enseñados como Ajá, él es. sí. Entonces así lo hacíamos, pues, o sea que yo me acuerdo que me decían, esto va limpio. Y yo exageraba, o sea que hasta después me dijeron, pero yo no me daba cuenta de lo que yo estaba exagerando. Me dijeron, esto tienes que mantenerlo limpio y esto. Yo me acuerdo que cada cosa que yo lavaba, el zinc yo lo limpiaba, siempre lo secaba el zinc. Siempre, siempre, o sea que no lo mantenía mal, pues o sea que yo exageraba en lo que ellos me estaban diciendo, pero hasta después me dijeron que yo hacía mejor las cosas que lo que ellos me estaban diciendo, pues de lo que ellos querían. Y así fue como por eso pienso que me fui acostumbrando a eso, pero por eso te digo que si se empezaría, yo nunca metería las manos, contrataría a alguien que sí estuviera ahí de pies, que pienses que Siempre esté. siempre esté ahí, que va a estar ahí, porque la gente lo va a buscar a él y no a ti. Así es. Ok, entonces saliste de ahí y ¿cómo fue que empezaste a trabajar conmigo? Fue de la nada porque te acuerdas que cuando yo descansaba, cuando yo descansaba en la taquería, yo me iba a trabajar en la construcción. Y así fue como empecé a ir 2 días, después 2 días fui, y después que había trabajo, ya yo me salí y no, pues vamos, nos dijiste, no, pues vamos entonces. Y ya fue como empezó, pero todavía me acuerdo que, yo muy bien me acuerdo que yo sé que yo no me salí por el dinero, porque si hubiera sido por el dinero, nunca me hubiera salido de ahí, y hasta estuviera todavía ahí, pienso. Pero nunca lo hice por dinero, sino que ya no me sentía tan a gusto y de lo que yo entré a la construcción y ganaba menos, pues, o sea que ya no ganaba ya lo mismo, Ujú, pero ya en mí yo tenía paz, pues, o sea que yo ujú. tenía paz. Para mí el tener tiempo en la tarde e ir al gimnasio, o sea que valía todo el dinero que no estaba ganando, pues, no, o sea que yo no, ya no era por el dinero, sino que ya regresar en la tarde, te bañas y te vas al gimnasio como tranquilo, sin ningún estrés, sin nada. Para mí yo estaba libre, yo tenía Ajá, una paz mental, eso es bueno. era feliz, pues era muy feliz. Y ganó muy salí, la comida, el panda, el, ¿cómo se llama? Las hamburguesas, yo los disfrutaba como que si fuera el mejor manjar de todo el mundo, como que si fuera la última hamburguesa, porque ahí no teníamos tanta la oportunidad de poder comer en cualquier lugar, pues, sino Eso que sí, comíamos lo en mismo. parte estabas como esclavizado, ¿verdad? Eso, también que era lo mismo, la misma rutina y lo mismo, los mismos caminos, los mismos que... y así te vas así. Raras las veces que no comes algo diferente. Era muy raro. Y la única cosa es que yo nunca miraba a nadie de mi familia, nunca, nunca. Porque cuando yo me iba a trabajar, todo ya, pues, cuando yo llegaba, dormía, ustedes se iban a trabajar. Y ya cuando yo me iba a trabajar, ustedes venían y nadie estaba. Entonces ya cuando yo descansaba, yo era para dormir, pues, era para dormir, para tratar de... Porque si yo no dormía y no descansaba, yo ya no aguantaba toda la semana, pues. Ujú. Entonces fue un poco muy duro, pero aún así no me arrepiento. Si volviera al pasado y me dijeran que si cambiaría algo, no cambiaría nada. Eso, exactamente, No, eso no es algo cambiaría bueno nada. que es lo que a veces decimos, ¿qué cambiarías? Y a mí yo no cambiaría nada. Lo único que sí hemos comentado últimamente, yo iría a decir a mi yo del pasado que sigue igual como estás porque la vas a hacer. Es lo único que yo iría ahorita a decirle a mi yo Ante del tres. pasado que sí la vas a hacer. Ok, ¿y cómo viste la construcción? ¿Cómo viste la construcción? Ah, yo pienso que siempre me gustó porque siempre hacíamos cosas diferentes todos los días. Nunca hacíamos lo mismo, aparte de que no comías lo mismo, sino que
hacías cosas diferentes y aprendías cosas diferentes todos los días. Bueno, para mí, hasta este tiempo, en la construcción, todos los días he aprendido diferentes cosas, diferentes maneras de trabajar y diferentes formas de trabajar, porque nadie, con los que hemos ido a trabajar, con todos los que hemos ido a trabajar, nunca he visto a alguien que trabaje igual que otro o nosotros igual que ellos. Nadie trabaja igual, todos trabajan diferentes. Pero sí, está muy, a mí pienso que me gusta, me parece Ok, de bien la todo lo que tú has construcción. aprendido como de la lonchera y lo que has aprendido en construcción, lo de la construcción de seguro ustedes saben porque Abel ha estado en todos los videos, ya lo han visto, casi no hay mucho que hablar en eso, pero ahora al punto que estás, como ahorita les vuelvo a decir, no tenemos trabajo, ¿qué piensas de aquí en adelante? Porque les digo, Abel ha visto todo lo que yo he pasado, cosa de que hay que aprender. Miren, cuando yo en la construcción ganaba mucho dinero, él vio, desparramábamos todo el dinero. Ya nos iban a pagar el viernes Y ya y no al había. domingo o el sábado o el lunes ya no tenía nada de dinero, desperdiciamos mucho dinero y es Demasiado. algo que él vio, que yo me arrepiento de haber desperdiciado el dinero porque si yo hubiera invertido todo ese dinero que yo gané, pienso que yo digo, ya tuviéramos 4 o 5 casas, Fuera diferente. fuera diferente. Entonces tú has aprendido toda la experiencia, te he comentado de que hay que aprender lo bueno y no lo malo. Yo he aprendido de todas las personas lo malo y trato de no meterme en las cosas malas. Aprendo lo bueno y lo malo trato de no tocarlo. Entonces, todo lo que tú has visto, porque yo he visto que lo que yo hago, Abel lo ha repetido en algunas ocasiones. Entonces yo le digo, ahora ahorra tu dinero, hay que invertir, hay que hacer cosas que te ayuden. Entonces, en este punto te digo, ¿qué Ahorita sí. piensas? Porque mira, invertimos en una grúa. Estuvo bien la grúa, la única cosa que eran 2,000 de aseguranza, o puede que yo lo tome de excusa eso, porque estábamos haciendo construcción y la grúa. Era diferente. Entonces, pudimos enfocarnos en solo la grúa, no importando pagar los $2,000, pero al final tomamos la decisión, vamos a volverla a vender la grúa, nos miramos qué más vamos a hacer, pero yo te he dicho, hay que invertir, guardar el dinero, pero no sé qué tienes en mente ahora, a ver. Pienso que para mí, así como ahorita que no tenemos trabajo así en este punto, no me da miedo. No, no me da miedo porque todavía me acuerdo cuando, antes de que yo empezara en la construcción, antes de la taquería, yo conocí mucha gente también de la construcción porque yo iba a la Home Depot, entonces me levantaban. Así pues, si no tenía trabajo con uno, yo ya tenía trabajo con el otro. Si no tenía trabajo con ya tenía trabajo con otro. Pienso que cuando tú eres bueno, siempre donde sea vas a caber, pues. Donde sea vas a caber. Donde sea te van a estar esperando, pues. O sea que para los que dicen que no hay trabajo o algo, es como una excusa, pues, pienso. Porque de querer salimos y buscamos, pues, pero lo único de ahorita es que pensamos en hacer algo diferente, ya no tanto en trabajar, sino que en hacer algo Un negocio, pues, productivo o sí. algo diferente. Y puede que no haya cabido todo las cosas que pasó a ver, ir al Home Depot, que todos pasamos de buscar trabajo, conocer gente, porque él fue en pintura, fue a poner piso, fue Sí, también con todo. varias personas. Sí. Entonces, cosa que no dijimos, y cuando él vino también yo estaba empezando a grabar videos, él vio todo el proceso desde cuando yo compré la cámara, desde que hice todo lo que se necesita para lo de los videos. Entonces, ¿cómo ves a Belín en el futuro? Híjole. Ahorita en este punto pienso que en qué sentido me dices de cómo lo Ajá, vería o sea o que, qué es lo que mira, estuviera haciendo. ¿tienes algo en mente, un negocio, Oh. o tienes algo en mente, voy a hacer esto en el futuro o Pienso algo? que ah, así a corto plazo no estoy mentalmente como qué es lo que voy a hacer ahorita, pero en el futuro sí sé que voy a estar vendiendo casas, pues es lo que quiero, las casas. Dedicarme el 100% como a los flips, a eso, pues. Pienso que eso sería uno de los fuertes que yo tuviera, que sé que sí, que si no es este año, a principios de este año, a finales de este año, a principios del otro año o a finales del otro año, pero sé que
comprar mi primera casa para poder venderla. Sí, porque yo pienso con el ahorro que tienes, puede que empieces con el primero, ¿verdad? Sí, pienso que sí, ya la puedo hacer, pero aún así quiero como algo a corto plazo ahorita, pues como dedicarme a hacer algo diferente, algo para la gente, algo nuevo, pues algo que nomás te esté dando para poder sustentarte o tener algo de ingreso para no quedarte sin capital también, pienso. Y también invertir es lo más Invertir. importante. Invertir. ¿Algo que tengas que decir? Ah, híjole, hay mucho, hay mucho pero, híjole, ¿cómo se diría? Que al final no es tanto el de tener miedo, porque hasta ahorita pienso que lo más que he aprendido tuyo es no tener miedo a nada. Por eso, y tampoco preocuparse, porque si yo no me hubiera juntado contigo, pienso que ahorita en este punto yo estuviera bien preocupado de no tener trabajo. Aunque tuvieras capital o algo, el no tener trabajo es como preocuparte, pues. Pero aún así no me preocupa porque sé que vamos a hacer mañana, si no hacemos hoy, ya vamos a estar haciendo algo mañana, pues. Eso sí vamos a hacer. Entonces, por eso es que tampoco no tengo miedo porque y también cuando tú, como te digo, que cuando tú eres bueno, tú siempre vas a tener trabajo. Pues si tú llamas a alguien ahorita si tiene trabajo, tú, aunque ellos tengan, aunque no tengan trabajo, Van a te van a tratar de meter ahí, pues, Ujú. solo porque tú estés ahí con ellos, pues. Así. Entonces, pienso que nomás y como tú has dicho siempre, es aprender una sola cosa, pienso que es mejor dedicarse a una sola cosa que estar haciendo diferentes. O si haces algo diferente, enfocarse en 6 meses en solo eso. Porque si nomás le estamos mordiendo y mordiendo y mordiendo, nunca le hacemos nada, nunca vamos a hacer nada. Entonces, pienso que si no es esto un impulso que nos va a ir para arriba o nos baja, pero del suelo no baja, no pasamos, pues. Sí, sí, Del los suelo. cambios son para bien, los cambios son para bien. Llegan cambios y dices, ¿qué voy a hacer aquí? Pero no, salen cosas y qué bien que pasen cosas malas, por decir, porque cuando a mí me corrieron de un trabajo, fue lo mejor que me hicieron a mí porque ganaba muy poco y empecé en la construcción. Si no hubiera empezado en la construcción o si no me hubieran corrido de ese trabajo, yo pienso que me hubiera arraigado allí porque un trabajo en parte te esclaviza. Así que vamos a ver qué va a hacer Abel y tal vez hagamos una plática con Mikey. Así que Abel, vamos a darle con Vamos a todo. darle con todo.